hemos estado analizando el mercado petrolero para toda nuestra audiencia de Ecomundo, en Ojalá, en el Canal 4. Y justamente uno de los detalles que hemos analizado es la fuerza que ha venido adquiriendo el petróleo de esquisto en los Estados Unidos y que en términos de la estrategia seguida por la OPEP para buscar equilibrar el mercado, la caída de la producción de Venezuela es un elemento que podía haber incidido en el equilibrio y lograr alcanzarlo durante este año. Sin embargo, la producción de esquisto ha venido aumentando y ha venido supliendo la demanda adicional con el crecimiento de la economía global y sobre todo porque ya por primera vez Venezuela ha reconocido una caída de la producción de 780,000 barriles diarios. Mientras tanto, los altos precios del petróleo a nivel de 60, 65 dólares por encima de 60, pues permite que las exportaciones de esquisto, la producción de esquisto aumente, como hemos nosotros explicado ampliamente en Ecomundo. Y por supuesto, el rápido aumento de la producción de esquisto en Estados Unidos pues amenaza ese equilibrio del mercado petrolero que busca la OPEP y sus aliados mediante una limitación de los suministros. La OPEP ha reconocido por primera vez que el crecimiento de la producción en los países ajenos al cartel va a superar el aumento de la demanda, lo que reducirá el efecto de sus recortes. Aunque Venezuela ha reconocido, como hemos dicho, que su producción de crudo es inferior a 1,6 millones de barriles por día. La fuerza de otros productores podría dejar este hecho en algo anecdótico. Además del contundente informe mensual de la OPEP del pasado mes, las reservas de petróleo de Estados Unidos crecieron la semana pasada en 5 millones de barriles hasta alcanzar los 430,9 millones, mientras que los expertos habían calculado un aumento de solo 2,5 millones de barriles, lo que también está ejerciendo presión a la baja sobre los precios del crudo en las jornadas recientes. Además, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha publicado en su informe mensual de febrero que un aumento mayor de lo esperado de la producción estadounidense cubrirá el crecimiento de la demanda de este año. Si hace un mes la OPEP preveía que la producción de sus rivales aumentaría este año en 1,44 millones de barriles diarios respecto a 2017, ahora ese cálculo se dispara hasta los 1,66 millones de barriles diarios, superando el crecimiento de la demanda pronosticado para todo el 2018 de 1,60 millones de barriles diarios, aunque solo por 60,000 barriles al día. Para el 2018 se espera un crecimiento mayor de la oferta petrolera en función del incremento proyectado en la producción del petróleo de esquisto en Estados Unidos, de acuerdo al informe. Y esto evidentemente no va con la estrategia seguida por la OPEP. Por ello, sus analistas explican que el auge productivo está relacionado con la subida del precio del barril y en los últimos meses que incentiva a los productores de países como Estados Unidos, Canadá o Brasil a bombear más petróleo ante el mayor margen de beneficio para cada barril extraído. Eso refleja un ambiente de mejores precios, no solo para los productores de esquisto, sino también, y esto es muy importante, para otros países como Canadá, Reino Unido, Brasil y China, agregan. La cuestión no explícita que plantean estas cifras es lo que pudiera pasar si los 14 países de la OPEP y sus 10 aliados, entre ellos Rusia y México, deciden en su próxima reunión prevista para junio abrir los grifos y poner así fin al recorte de la producción petrolera pactado a finales del año 2016 y que indiscutiblemente jugó su rol en el aumento de los precios. Evidentemente el resultado sería un fuerte exceso de la oferta.
similar quizás al que provocó el desplome de los petroprecios en más de un 80% entre mediados del 2014 y enero del 2016. Sin embargo, el acuerdo de retirar del mercado un total de 1,8 millones de barriles diarios que entró en vigor el 1 de enero del año 2017, rige hasta el 31 de diciembre de este año. Así que hasta entonces no deberían esperarse barriles adicionales por parte de esos 24 países que firmaron el acuerdo y que lo han estado monitoreando y lo han estado manteniendo pese a ciertas reservas de analistas. Esta situación garantiza aparentemente un ajustado equilibrio entre el incremento de la oferta y el de la demanda, con la balanza inclinándose ligeramente hacia cierto exceso de suministros, que es lo que quiere evitar la OPEP para mantener los precios altos. No obstante, la OPEP admite incertidumbres que pueden cambiar el panorama, si bien confía en un sólido crecimiento de la demanda petrolera gracias a las mejoras de la actividad económica en todo el mundo que se ha venido registrando. Pero advierte, el reciente anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles sobre el acero y el aluminio, así como las potenciales consecuencias del estímulo fiscal en los Estados Unidos por la reforma en la deuda de la nación, puede frenar el crecimiento previsto de la economía, y esto es algo que se ha estado debatiendo por los principales organismos internacionales, analistas y expertos, lo cual pues puede reducir el consumo mundial de petróleo. Con un incremento anual de 1,60 millones de barriles diarios o un 1,64%, se situará en una media de 98,63 millones de barriles diarios en todo el año 2018, estima la OPEP. De esa cantidad, la producción no OPEP tendrá este año un promedio anual de 54,53 millones de barriles diarios, un 2,87% más que en el año 2017, y llegará a un máximo de 60,10 millones de barriles diarios en diciembre. Frente a ello, el bombeo de los 14 miembros de la OPEP bajó en febrero hasta 32,18 millones de barriles diarios, 77.100 barriles diarios menos que en enero, debido sobre todo a la caída de las extracciones de Venezuela, que son menos 52.400 barriles diarios, de los Emiratos Árabes Unidos, menos 34.300 barriles diarios, e Irak, con una disminución de 25.500 barriles diarios de petróleo. Resulta relevante que Venezuela ha reconocido comunicación directa con la OPEP que su producción ha caído, como hemos comentado, hasta 1.586 millones de barriles al día en febrero, frente a los 2.373 millones que estaba produciendo en febrero del 2016. No obstante, este dato sigue por encima de los 1.586 millones de barriles que fuentes secundarias aseguran que está produciendo Venezuela en realidad. La disminución de la producción de crudo en Venezuela se está acentuando a medida que la crisis que vive el país impide la renovación y mantenimiento de la industria petrolera. Aunque los precios del crudo son más elevados, tanto el capital físico como el humano no están en condiciones o no pueden producir más crudo porque no tienen capacidad para ello. La organización de la OPEP, ante el aumento previsto de los suministros rivales a la OPEP, ha reducido su previsión de la llamada demanda de la OPEP, la cantidad de barriles que el mundo requerirá de sus 14 socios, hasta 32,6 millones de barriles diarios, 0,2 millones de barriles diarios menos que en el año 2017. Los precios comenzaron a suavizarse en la medida en que la producción de Estados Unidos llegaba a niveles casi récord y la demanda parecía estar disminuyendo ante el inicio de la temporada de mantenimiento de las refinerías, explica el documento. De todas maneras, en las sesiones recientes, el barril del Brent de referencia de Europa se ha situado alrededor de los $64, mientras que el barril del Brent, el West Texas de referencia norteamericano, se ha colocado un poco por encima de los $60. Como vemos, hemos pasado revista
a los elementos más importantes del mercado petrolero en la actualidad. Y lo que se pone de manifiesto es que los países de la OPEP y los otros 10 aliados, que son 24 países, están muy temerosos de ver qué va a pasar y qué continúe pasando con el petróleo de esquisto en los Estados Unidos, de manera que ellos puedan ver qué decisiones tomarán en su próxima reunión de junio para evitar que los precios caigan de nuevo a niveles bajos como estuvimos viendo en los últimos años. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo Ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.